Jerusalén. Fíjese, ¿quién está hablando? Fíjese que está en primera persona. La persona que nos está explicando esto, pues es el propio Nehemías. Entonces Nehemías dice que él no estaba en Israel, él no estaba en Jerusalén, sino que se había regresado a donde él había nacido, donde él servía al rey Artajerjes en una ciudad que se llama Babilonia, de manera que nos empezó a contar en el versículo 13 cosas que ocurrieron, pero ocurrieron cuando él no estaba. De hecho, si usted se fija en su Biblia, el capítulo 13 es el último capítulo, lo que quiere decir que hoy vamos a terminar de estudiar este libro. Es un libro que hemos estudiado durante varias semanas, durante varios meses. Dios nos ha hablado respecto a él. Y si nos tuviera que decir alguien, oigan, ¿de qué se trata el libro de Nehemías? Tal vez algunos diríamos, mira, el libro de Nehemías se trata de cómo regresó el pueblo a Jerusalén, cómo regresaron los judíos a Jerusalén y regresaron para reconstruir el templo y reconstruir las murallas. Y también se trata de la vida espiritual de aquellos que regresaron del cautiverio. Y valdría muy bien la pena en una plática así que alguien nos dijera, oye, pero ¿cómo que el cautiverio? ¿Cómo que regresaron a Jerusalén? Pues ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? Si vemos los libros en nuestra Biblia, el libro de Jeremías está después de Nehemías. Y fíjese que nuestra Biblia no está escrita en un orden cronológico, o sea que los libros no se acomodaron de manera como se fueron escribiendo, sino que de hecho Jeremías se escribió unos 40 años antes que Nehemías. Entonces Jeremías, aunque está después de Nehemías, riman ahí los nombres, aunque Jeremías se escribió antes. Jeremías se escribió por el año 586 y Nehemías se escribió por el 465, es decir, que Nehemías se escribió unos 40 años, Jeremías se escribió unos 40 años antes. ¿Y por qué le cuento esto? Porque el libro de Jeremías trata de qué se trata el libro. Se trata de que Dios nos ama y busca a toda costa librarnos de las consecuencias del pecado. Y el ejemplo que da Jeremías, o que nos da Dios a través de Jeremías, es con el pueblo de Israel. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se habían olvidado de Dios. Entonces Jeremías les decía, oigan, regresen a su primer amor, busquen del Señor, y ellos no le hacían caso. De manera que Jeremías hizo unas profecías bien dolorosas, porque Jeremías les decía, oigan, va a venir un pueblo y nos va a conquistar. Es un llamado a arrepentirse. De manera que los libros de Nehemías y Esdras, que ocurrieron después de Jeremías, pues son el cumplimiento de estas promesas. Por ejemplo, Esdras 1:1 dice, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Se fija que lo que leímos en lo que hemos aprendido en Nehemías es el cumplimiento de una profecía. Llegó verdaderamente una nación del norte, los babilonios, destruyeron el templo, saquearon la ciudad y se los llevaron presos, se los llevaron cautivos a Babilonia. Así que eso es lo que ellos estaban haciendo allá, estaban cautivos, estaban presos, los habían conquistado. ¿Los conquistaron porque Dios se descuidó? No, los conquistaron como una consecuencia de su pecado. Pero no queda ahí todo, sino que la profecía de Jeremías incluía que Dios iba a hacer un nuevo pacto, Jeremías 33:33. Ellos iban a regresar, iban a regresar a Jerusalén, no iban a quedar cautivos para siempre. Y nos tardamos ¿cuántas semanas? Varios meses estudiando lo que Nehemías hizo en 12 capítulos, los 12 capítulos previos. Regresaron y estaba todo destruido, lograron levantar la casa de Dios, lograron levantar los muros, y ahorita en el capítulo 13
todo funcionaba más o menos bien, de modo que Nehemías se regresó a Babilonia y leíamos ahorita en el versículo 6 que regresó a Jerusalén y se encontró con 3 cosas. Vamos a desdoblar las 3 cosas que se encontró Nehemías cuando regresó a Jerusalén. La primera cosa es que el templo ya no era un lugar santo. Esta palabra santo significa apartado. Ya no era un lugar apartado para Dios. El templo era un lugar sagrado, era el santuario principal. Si querían buscar a Dios, lo buscaban en el templo. Si Dios iba a manifestar, se manifestaba en el templo. Pero lo que se encontró en Nehemías, nos lo describe en el versículo 4, Nehemías 13:4. Dice Nehemías 13:4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, a ver, pausa ahí. Habían muchos sacerdotes en el templo, pero el jefe de todos los sacerdotes era Eliasib. Por eso dice que era el jefe de la cámara de nuestro Dios. Retomo desde el versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino y del aceite, que estaban mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Entonces el templo ya no estaba dedicado a Dios. Una de las grandes salas se las habían dado de casa a este tal Tobías. Este templo era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Si yo quería buscar de Dios, iba al templo. Era un lugar donde Dios se manifestaba. Y el sumo sacerdote, el sacerdote principal, Eliasib, dice ahí que es su nombre, le había dado lugar a Tobías. Y ese Tobías era un hombre que venía de un pueblo que se llamaba Moabitas. De manera que el propio sacerdote no respetaba el uso del propio templo, sino que lo había metido a una persona llamada Tobías en medio del lugar, como si fuera un lugar habitable, como si fuera un departamento. Pero el asunto todavía es más grave. Fíjese desde el versículo 1, Nehemías 13:1. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. A ver cómo está el asunto. Ellos abrieron los mandamientos de Moisés y ahí leyeron, se acordaron que cuando el pueblo de Israel venía vagando en el desierto, se encontraron con estos pueblos y estos pueblos, en lugar de llegar a ayudarlos, los atacaron. Y de hecho fueron con Balaam, con el profeta de Dios. ¿Se acuerdan cuando la burra habló? Ahí luego lo consultan esta historia. Y le dijeron, mira, te damos dinero si tú de parte de Dios, de Jehová de los ejércitos, maldices a este pueblo. Y al final Dios bendijo al pueblo, pero Dios les dejó estipulado, a esos 2 pueblos no te juntes con ellos. Ellos adoran otros dioses. De manera que como tú eres un pueblo que me sirve a mí, yo te protejo, yo te cuido, ten cuidado de ellos porque te van a contaminar. Entonces ellos se dieron cuenta de esto y se dieron cuenta que el mandamiento era que los amonitas y los moabitas no debían de estar en medio del pueblo. ¿Y qué creen? Que Tobías, el que estaba dentro del pueblo, adentro del templo, no nada más era un extranjero, sino que para colmo era moabita. O sea, yo no sé si queda claro aquí lo que estamos platicando. La instrucción era, el templo es un lugar sagrado, es un lugar dedicado para el Señor. Y no solamente habían metido a una persona que tenían viviendo ahí, sino además esa persona era moabita. Es decir, que no podían tener relación con los moabitas y todavía mucho menos dejarlos vivir dentro del templo. Entonces Tobías era un enemigo del pueblo. Tobías odiaba a los israelitas. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan que en el capítulo 4
habían unos que perseguían al pueblo y les decían, no, ¿cómo crees que esos van a construir las murallas? ¿Cómo crees que regresaron los judíos? Son unos debiluchos. ¿Qué creen que Tobías estaba entre ellos? Dice el versículo 7, Nehemías 4:7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos empezaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Israel y hacerle daño. Ese Tobías era el que se burlaba y decía, ese muro que están haciendo, hasta una zorra lo tiraría. Es más, en el versículo 4, Nehemías 4:4, Nehemías le dice a Dios, estos, o sea, es decir, Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, nos menosprecian, Dios. Haz algo porque estos de aquí nos están menospreciando. O sea que Tobías sí era un enemigo del pueblo. Y lo dejaron entrar. Y no nomás lo dejaron entrar al pueblo, lo dejaron entrar al templo, sino que al enemigo Dios le dieron un privilegio especial. Dejaron entrar al enemigo al lugar santo. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, pero pues, ¿cuál es la aplicación para mi vida? Yo no tenemos nosotros aquí un lugar santo como para que digamos, no, en este salón de fiestas no dejan entrar al enemigo de Dios. No es así, sino que nosotros no tenemos un templo donde vayamos a buscar a Dios, sino que nosotros mismos somos el templo. Acompáñame a 1 Corintios 6:19. No pierdas Nehemías, porque ya viste que ese es nuestro texto base, Nehemías 13. No pierdas Nehemías 13, pero acompáñame a reforzar esto que estamos platicando en 1 Corintios 6:19. Es una pregunta. 1 Corintios 6:19. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros también podemos deshonrar a Dios, así como lo estaban haciendo ellos, permitiendo que en nuestro corazón o en nuestra vida hayan cosas que desagradan a Dios, estén los propios enemigos de Dios. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Mi cuerpo, su cuerpo, es un cuerpo que Dios nos dio, lo dice el versículo textualmente, los cuales son del cual el cuerpo es tal cual de Dios y está dedicado o debe estar dedicado para servir a Dios. Mi cuerpo debe de estar dedicado para honrar a Dios. Y si no me queda claro, para Dios es tan importante que dice el texto que Dios lo compró por precio. Nuestro cuerpo, vea qué textual dice el versículo 20, 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. No me puede quedar más claro que dice aquí, ten cuidado, no dejes que el enemigo entre en tu corazón, que entre en tu mente. No metas a Tobías, porque tu cuerpo es un templo y es importante para Dios. Y cabe bien aquí la pregunta, ¿has dejado entrar a los enemigos de Dios en tu mente? ¿Has dejado entrar al enemigo declarado de Dios frontalmente, el enemigo frontal de Dios en tu corazón, en tu casa? ¿Permites cosas que se hagan en tu casa, cosas que sabes que están en contra de la voluntad de Dios? Películas, canciones, palabras, oraciones, filosofías. ¿Y sabes por qué se permiten? Porque tú mismo crees que no están tan mal. Eso es lo que pensaba Eliasib. No está tan mal que viva Tobías aquí en el templo y yo mismo abro puertas creyendo que no va a pasar nada, creyendo que no es para tanto que viva aquí Tobías en medio del templo. Es que son muy rígidos ahí en la Biblia. Es que la Biblia a lo mejor ya necesita una actualización, pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿A dónde te va a llevar eso? Eso es lo mismo que pensaba el pueblo en Jeremías. ¿No lo explicamos hace un momento? No el pueblo decía en Jeremías, no va a pasar nada. ¿Y sabes qué? Llegó una nación del norte que destruyó
Destruyó el templo, destruyó la ciudad, los tomó en cautiverio y se los llevaron allá a Babilonia, y Dios en su amor les dio una oportunidad de regresar y ahora se estaban olvidando otra vez. Tú conoces las consecuencias del pecado. Tú conoces las consecuencias a tu matrimonio, a tu relación con tus padres, a tu relación con tus hijos. Lo has visto. Si no lo has visto en carne propia, estoy seguro que lo has visto en alguien más. Y aún así permites que Tobías entre a morar en medio de tu casa. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se fija cómo dice? Te ruego por la misericordia de Dios. ¿Tú conoces la misericordia de Dios? ¿Tú eres testigo de la misericordia de Dios? Entonces presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces deja de pecar. Entonces, si conoces la misericordia de Dios, aléjate de pecado. Llama pecado a lo que Dios llama pecado. Saca a Tobías del templo. Saca a esa manera de conformarte con el resto de las familias, con el resto del mundo, porque tú eres un templo del Espíritu Santo, como lo acabamos de leer. Eso fue lo que encontró Nehemías al regresar. Entonces, primera cosa que encontró Nehemías, que el templo ya no era un lugar santo, ya no era un lugar apartado para el Señor. Segunda cosa que encontró Nehemías al regresar es que olvidaron el día del reposo, y el día de reposo era un mandamiento de Dios, con lo que les estoy queriendo decir que olvidaron los mandamientos de Dios. A ver, vamos a verlo en el versículo 15. Nehemías capítulo 13, versículo 15. Dice Nehemías 13:15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. El día de reposo es el sábado. Lo que estamos leyendo aquí, cada vez que vean el día de reposo, dice el sábado. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Versículo 16. También había en la ciudad tiríos que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Versículo 17, reprendía a los señores de Judá. A los señores de Judá es a los líderes más importantes. Reprendía a los principales líderes del pueblo. Reprendía a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo. El día de reposo, esto es el sábado, ya dijimos, se le llama Sabbat, era un día dedicado completamente a Dios. De manera que lo que les está reclamando Nehemías es, pues, ¿por qué no guardan el día de reposo? Y para convencerlos de lo que les estaba diciendo, lo que hace es recordarles un poco de historia. Oigan, van a tomar una decisión aquí, volteen a ver en el pasado cómo les ha ido tomando esas decisiones, tal vez olvidando los mandamientos de Dios, lo que decíamos hace rato. ¿Cuáles son las consecuencias de tu pecado? Pues por eso les da un poco de historia y les dicen, vean cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios. Consideren que en otro momento desobedecimos a Dios, nos conquistaron y ahora estamos reconstruyendo la ciudad. Por eso sigue en el versículo 18, Nehemías 13:18, y les hace estas preguntas. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Fíjese qué buen consejo. La próxima vez que usted esté a punto de pecar, nadie me está viendo, no va a pasar nada. Acuérdese a dónde lo va a llevar esa decisión. Acuérdese a qué ha llevado a otra persona que ha tomado esa decisión y cuál ha sido el fruto. Y eso es lo que les está diciendo. Hoy no te das cuenta que nuestros padres, tu papá, tu mamá, nuestros abuelos, despreciaron el mandamiento de Dios, y mira cómo nos fue. Nos vino todo este mal, y no nada más sobre nosotros, sino también sobre nuestra casa, sobre nuestra descendencia.
Ya algunos de ellos ya murieron y mira, los nietos siguen cosechando de la mala decisión de olvidar el consejo de Dios. Oye, acuérdate cómo llegamos aquí, acuérdate cómo Dios permitió que regresáramos y además nos respaldó como para que ahora tú me digas que estás olvidando esto. Recuerda entonces cuál es el resultado de menospreciar a Dios en tu vida. Recuerda cuál es el resultado de pecar contra Dios en tu vida. ¿No Dios ha sido misericordioso con nosotros? ¿Quién es el que podría decir, es que yo no he pecado, es que yo no me he equivocado, es que yo no he tomado malas decisiones? Ninguno. Sino que al contrario, si en algún momento volteamos hacia atrás y decimos, a pesar de la manera como yo he sido, Dios ha sido misericordioso conmigo. Y miren el versículo 19, Nehemías 13:19 dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y yo ordené que no las abriesen hasta el día de reposo, hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Miren qué consejo tan práctico. ¿Crees que vas a pecar? ¿Estás en tentación? Yo no sé, cada quien en su corazón. Mira qué dice ahí, cierra las puertas. No así como que, no, de a poquito, no, oigan chicos, ¿qué les parece si el próximo domingo no vienen? Y vienen unos, oigan, ya le quedamos que el otro domingo, el sábado no vayan a venir. No, ¿sabes qué? Córtale, cierra las puertas, ciérrale la puerta a todo lo que te aleje de Dios. Yo no sé qué es. A cada uno de nosotros Dios nos habla a nuestro corazón de manera personal. Cada uno conforme a su propia concupiscencia peca. Esto es conforme a su propio deseo. A cada uno de nosotros Dios nos está hablando a qué cosa es a lo que le tienes que cerrar las puertas. Puede ser de los ojos, puede ser de los oídos, puede ser de tu cuerpo, de tus manos, del lugar a donde vas, las personas con las que te juntas, los pensamientos a los que les estás dando paso. Ciérrale la puerta. Y ahora, en cuanto a la amonestación de Nehemías, Nehemías les dice, oye, ¿por qué haces esto en el día de reposo? ¿Por qué no vigilas el día de reposo? Y vale la pena que aquí tomemos un momento para explicar un poco más sobre el día de reposo. Podríamos tardarnos aquí todo el mes platicando sobre el día de reposo, pero sí rescatemos algunas cosas. A ver, ¿cuándo se inició el día de reposo? Fíjense que el día de reposo fue, como todo, idea de Dios. Dice Génesis 2:2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, miren, el Señor creó los cielos y la tierra en 6 días y dice ahí el versículo 2 que el séptimo día reposó. Entonces, lo que está haciendo Dios es darnos un modelo. ¿Ustedes creen que Dios estaba cansado? No estaba cansado, no era un asunto de cansancio, sino lo que Dios estaba haciendo era modelarnos. Miren, yo tengo hijitos pequeños y a veces nos dice la gente, oye, ¿cómo se parece tu hijito a ti o tu hijita a ti? Estoy seguro que nos parecemos físicamente, a lo mejor la nariz, a lo mejor el cabello, pero ¿sabe qué yo le puedo decir? Es que hacemos los mismos gestos. O sea, si nos sorprendemos igual, porque ellos me ven como me sorprendo. Si ve que la reacción que nosotros tenemos cuando nos entristecemos, por ejemplo, nuestros hijos la ven y eso es la manera como la copian. Esto es, yo estoy siendo modelo de mis hijos, nosotros somos modelos de nuestros hijos. Ellos no saben cómo enfrentar un problema, sino que gracias al modelo que le dimos, ellos lo pueden enfrentar. Siempre estamos modelando a nuestros hijos, siempre tenemos una oportunidad de modelarles. Incluso la manera como enfrentar una injusticia, o la manera como nos enojamos, o la manera como demostramos nuestro amor, esa es la manera como ellos la van a aprender. Y miren, así es Dios con nosotros. Dios lo que está haciendo es modelarnos que tenemos que tomar un momento para guardar el reposo. Y de hecho, este día de reposo
estaba estipulado en los 10 mandamientos, en la ley de Moisés. En Éxodo 20 empiezan a enumerar los 10 mandamientos y uno de los mandamientos en versículo Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo, esto es el sábado, para santificarlo. Entonces el día de reposo no es para quedarse acostado, no es lo que dice ahí. Ese día te duermes y te levantas a las 2 de la tarde. No dice ahí. Dice que el día de reposo es para santificarlo. Esta palabra santificar es la palabra kadash, que significa apartar, celebrar, consagrar, dedicar. Es decir, acuérdate que tienes que tomar un día, así como Dios lo tomó, para que lo consagres a Dios, para que lo dediques a Dios. Y entonces a lo mejor, como estaban ahí con Nehemías, dicen: oye, ¿sabes qué? Mira, oye, te voy a traer más pescado el sábado. No, ¿sabes qué? El sábado no, porque yo el sábado me recargo de Dios, le consagro a Dios. Yo el sábado bendigo a Dios. Oye, ¿cómo que no trabajas el sábado? Pues si podría ser pues, buen dinerito acá, yo voy a venir el sábado te los vendo. Y entonces todo el pueblo empezaba a preguntar: oye, ¿por qué dedicas un día completo a bendecir el nombre de Dios? Es que mi Señor es Rey de Reyes, es Dios de maravillas, es un Dios de misericordia. Y fíjense cómo empiezan a impactarlo el corazón de alguien más. Por ejemplo, el sábado es un excelente día para que ellos pudieran hablar con sus hijos, contarles de la obra del Señor, contarles cómo lo sacó de tierra de Egipto, de esclavitud. Era un día para reconciliarse con Dios. Y a lo mejor alguien dirá: oye, ¿y entonces por qué nosotros no guardamos el sábado? Yo te diría que era porque nosotros seguimos reservando un día para el Señor, pero no forzosamente es el sábado. Mira, antes de llegar hasta ese punto, yo quiero enfatizar el regaño que les estaba haciendo Nehemías al pueblo de Israel, porque decía que Nehemías les reclamaba, les decía: oye, ¿por qué están trabajando en sábado? En realidad lo que les estaba diciendo es: oye, ¿por qué te olvidas de Dios? Si Dios nos dio este mandamiento, ¿por qué no lo respetas? Ve al versículo 20, Nehemías 13:20, dice que se quedaron estos mercaderes afuera de Jerusalén 1 y 2 veces, los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacen otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y vea cómo Nehemías pone orden. Y otra vez yo quisiera enfatizar cuál es la aplicación práctica para mi vida. O sea, lo que yo estoy queriendo decirles es que no trabajemos el sábado. No es eso. Lo que estamos platicando acá es que nosotros reservemos un día para conocer del Señor. Y te decía hace rato: ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿Por qué no reunimos el domingo? Pues está muy fácil, porque mira, cuando les empezaron a predicar en la iglesia primitiva sobre el mensaje del evangelio, muchos de los que les predicaban eran gentiles, es decir, no eran judíos. Y como no eran judíos, no conocían la ley, no conocían los 10 mandamientos. Así que ellos empezaban a juntar el primer día de la semana, porque conocían que el primer día de la semana había sido el día en que se resucitó Jesús, es decir, el domingo. De hecho, dice Hechos 27 que el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir del pan y que Pablo les enseñaba. Es decir, nosotros nos reunimos el domingo, siendo el primer día de la semana, y tampoco estoy diciendo que ahora el domingo no tengas que trabajar, ¿no? A lo mejor hay algunos que salen de aquí y se van a trabajar, pero acá dice que no trabajen. No. Lo que estamos platicando acá es que hoy es un día para reconciliarnos con Dios. A ver, piénsalo conmigo. O sea, muchos de nosotros nos vamos al trabajo y estamos en el mundo y nos esforzamos en nuestro trabajo, deseando a veces cosas materiales, contaminándonos, viendo con los ojos y codiciando bienes, metidos en el afán del mundo. ¿Quién no quiere un aumento de salario? ¿Quién no quiere ser ascendido en su trabajo? Por supuesto que sí. Y llegamos al domingo y es un tiempo para decir: oye, eso no es lo importante. Lo importante es conocer del Señor. Lo importante es recargarme del consejo de Dios, consagrar este día para el Señor. Y si no, al contrario, muchos de nosotros venimos acá al servicio
Y se ven que estamos nada más esperando que se termine para irnos a comer, o ya estamos pensando qué es lo que vamos a hacer saliendo de acá. Como llegamos, nos vamos sin hablar absolutamente con nadie. ¿Cómo vas a consagrar este día para el Señor? ¿Cómo no vas a poder conocer de las maravillas que hace Dios con alguien más? Oye, ¿sabías que fulano estaba enfermo y que Dios lo sanó? ¿Sabías que perdió a un familiar y que Dios es quien lo está consolando? ¿Sabías que aquel perdió su trabajo y que Dios es el que lo sustenta? ¿Cómo si nada más vienes y te vas? Este es un día para recargarnos de lo que Dios puede hacer con nosotros. Es un día para recordar quién es Dios, para alabar a Dios, no nada más aquí, sino el resto del día, para recargarnos, para bendecir el nombre de Dios, para agradecer el nombre de Dios, porque muchos dejamos otras cosas que se hacen los domingos para venir a estar juntos y escuchar las maravillas de la obra de Dios. Y allá está tal vez hasta nuestra propia familia desayunando o están haciendo otra cosa. No, yo no puedo ir ese día porque ese día está consagrado al Señor. Y yo quiero que mis hijos y que mi familia conozcan que esto es importante, que quiero anunciar al mundo la muerte y la resurrección de Jesús. Para eso consagramos, apartamos este día, y eso es lo que ellos no estaban haciendo. Entonces, número uno, Nehemías regresó, se dio cuenta que el templo ya no era un lugar santo. Número dos, se olvidaron de los mandamientos de Dios, se olvidaron del día de reposo. Y número tres, se contaminaron con otros pueblos. Acompáñeme a Nehemías 13:23. Dice, Nehemías 13:23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. A ver, pausa ahí. De las amonitas y los moabitas ya platicamos, eran enemigos de Dios. Por mandamiento de Dios no podían estar en medio del pueblo. Pero también dice de Asdod. Fíjense que Asdod era una ciudad filistea. ¿Se acuerda de Goliat? Que David peleó contra Goliat. Goliat era filisteo. Ellos eran enemigos declarados de Dios. Primero y segundo de Samuel. O sea que estaban ahí los filisteos, los amonitas y los moabitas. Versículo 24, Nehemías 13:24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Imagínense que estaban tan contaminados por los enemigos que sus hijos, sus propios hijos ya no hablaban hebreo. Y alguien diría, bueno, pues que ese es el problema, pues qué bueno que hablen alemán y español o francés y español. ¿Cuál es el problema? Es decir, que los de Asdod hablaban arameo y los de Judá hablaban hebreo. ¿Y los mandamientos de Dios en qué estaban? Pues en hebreo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ni siquiera podían leer los mandamientos de Dios. No iban a poder sembrar en el corazón de sus hijos. Y aquí se nos destapa otra aplicación práctica. Oiga, ¿usted está sembrando en el corazón de sus hijos? Y a lo mejor alguien dice, bueno, pero es que yo no tengo hijos. Bueno, entonces, ¿siembras en el corazón de los demás? En las personas que están cerca de ti, en tu papá, en tu abuelito, en el vecino, en el compañero de ministerio. ¿Tú te procuras sembrar en su corazón? ¿Sabe que el mismo Jesús, cuando nos encomienda la gran comisión, dice, por tanto, id y haced discípulos? ¿Usted está discipulando a alguien? Si, se esfuerza en procurar sembrar en alguien, mucho más en los de nuestra casa. Una vez una mamá me contaba que ella le mostraba la Biblia a su hija y que cuando su hija estaba aprendiendo a leer decía, las primeras palabras de mi hija fueron, que pudo leer mi hija, fueron de la Biblia. Qué bonito sería, qué bonita historia. Porque ¿cuál cree que sean esas palabras? Amor, Dios, Padre, Jesús. Que las primeras palabras que yo pueda escuchar, que pueda leer mi hija, que sean de la Biblia. Esto es lo que ellos estaban perdiendo su identidad como hijos de Dios. Entonces, Nehemías encontró un panorama completamente contrario. El templo se ocupaba para otra cosa menos para alabar al Señor. El día de reposo, los mandamientos de Dios estaban olvidados. Y número 3, estaban contaminados por el mundo. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? Fíjese, versículo 25. Nehemías 13:25.
y reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Se imagina qué reacción de Nehemías? Le dijo: ¿qué estás haciendo con esa mujer? ¿Qué estás haciendo con ese varón? ¿Cómo que no guardas el día de reposo? ¿Cómo que metiste a Tobías? Y no, a ver, ¿tú quién eres, Nehemías? No, y empezaron los empujones. Pero vea que dice ahí que los empujones llegaron a tal punto que Nehemías hirió a alguno de ellos y le arrancó los cabellos. Yo no sé cómo tienen que ser un forcejeo para que alguien agarre a alguien más y le arranque los cabellos. ¿Se imagina qué escena tan violenta estamos viendo aquí? ¿Y sabe qué? No era la primera vez que Nehemías hacía algo como esto. Regresa el versículo 8, Nehemías 13:8. Ya le conté que adentro del templo estaba viviendo Tobías, que Eliasib le dio permiso de vivir ahí. Nehemías 13:8. Y entonces Nehemías nos dice: y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. No dice que, bueno, hicimos una mudanza y ahí entre unos cargamos la... No, él dice que agarró todo y lo sacó de aquí. ¿Sabe por qué se puso así? Porque nos está dando un consejo práctico. Si hay algo que te aleje de Dios, expúlsalo, córtalo, sácalo de tu vida. Dice Mateo 5:27, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No está diciendo que nos cortemos la mano. Lo que está diciendo es aquí, si por buscar la santidad de Dios, sé radical. Por buscar no pecar, si es necesario, toma decisiones radicales. Si tú tienes el teléfono de alguien y estás pensando llamarle y estás pensando escribirle a alguien que no es tu esposa, estás a punto de caer en adulterio, ¿sabes qué? Lo que dice aquí es: borra su teléfono, borra todo contacto que tengas de esa persona. Lo que dice aquí es que si el Facebook, si las redes sociales te alejan del Señor, alejan tu tiempo de comunión, cierra tu cuenta. Eso es lo que está diciendo aquí. Si internet te hace pecar, te hace ver inmoralidades, cosas que tú sabes que no le convienen a Dios, cierra tu cuenta de internet. Eso es lo que dice aquí. Si tú tienes amistad con una persona que no es tu esposa, una persona que no es tu esposo, si tu novio te lleva a una cierta situación, si tu novia te lleva a una cierta situación, mira, déjale de hablar. Oye, pero ¿dónde está el amor de Dios? No, voy a dejarle de hablar de poquito a poquito, porque no, deja esa relación, córtala de tajo. Una vez decía alguien: es que yo estoy a punto de caer en adulterio con mi secretaria. Pues córrela. Pero es que le he predicado del evangelio, ¿qué va a decir? Mira, mejor te es entrar sin un miembro en lugar de que entres completo. Córrela si es necesario. Y sí, te van a decir: y el amor de Dios y los cristianos. Mira, ¿sabes qué? Sácalo del templo. Saca a Tobías del templo. Es una santidad violenta. Es una santidad que aquí nos está explicando Nehemías, que tenemos que ser radicales para no pecar. Y continúa en el versículo 26. Nehemías nos vuelve a explicar cómo hacerle. Vean, Nehemías 13:26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. A ver, ¿se acuerda quién fue Salomón? Dice aquí el versículo que Dios le amaba y que era el hombre más sabio. ¿Se acuerda que incluso la reina de Sabá fue desde muy lejos a consultarle? Y sabe que este rey tan sabio terminó olvidando a Dios, olvidando sus mandamientos, y se casó con muchas mujeres que desviaron su corazón, y terminó él mismo adorando a otros dioses. Léalo en el primer libro de Reyes. De hecho, este rey Salomón introdujo la idolatría en medio del pueblo y levantó altares a otros dioses en medio del pueblo. Y ¿sabe qué? De ahí se vino la destrucción, se vino como cadenita. El reino se dividió, hubo dos reinos, uno de Israel, uno de Judá, y el corazón del pueblo se alejó.
Son las advertencias de Jeremías que leíamos al principio. Y por culpa de este alejamiento, terminaron en el exilio, terminaron conquistados en Babilonia, la ciudad terminó destruida, el templo, las murallas derribadas. Y les pregunta en el versículo 26 Nehemías, o sea, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? ¿Se te olvidó todo lo que ocurrió? ¿Se te olvidó todo lo que pasaste para llegar aquí este domingo 5 de marzo? ¿Ya lo dejaste atrás? ¿Tomaste por poco las consecuencias de aquel pecado? Y creemos todavía que no va a pasar nada. ¿Y crees que estás aquí sentado y que no va a haber una consecuencia de parte de Dios? Y que Dios te está hablando específicamente qué es lo que tienes que sacar de tu vida. Dice Nehemías 13:28. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanballat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. A ver cómo, o sea, todavía que están alejados del Señor, todavía uno de los hijos del sacerdote se casó casó a uno de sus hijos con uno del pueblo extranjero. ¿Y sabes qué es lo que iba a pasar? Que ese matrimonio iba a tener un hijo. Y de manera que el nieto del sumo sacerdote podía terminar siendo sacerdote del templo. Pero como si estos eran enemigos de Dios, vas a dejar que alguien que es enemigo de Dios gobierne tu corazón, gobierne tu casa, que él tome las decisiones en lugar de que las tome el Señor. Fíjate que esto me habla que la decisión que tomas tú afecta a la siguiente generación y afecta a la siguiente generación y a la siguiente generación. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Dice, lo ahuyenté de mí. No lo corrió, no le dijo, oye, vete para allá, no, tú no tienes nada que hacer. No, lo ahuyentó de una manera que le dijo, si regresas, aquí te voy a matar. Aquí con Dios no se juega. Aquí con el Señor, el Rey de los ejércitos, no es una cosa para bromear. Dice que lo ahuyentó, fue una santidad violenta, una santidad radical. Y nos aproximamos al final del capítulo, al final del libro, versículo 29. Nehemías 13:29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 30. Los limpié pues de todo extranjero y puse a sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Versículo 31, último versículo del libro. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así se acaba el libro. Tardamos semanas, meses, leyendo sobre cómo regresaron del exilio. Vimos cómo ellos se esforzaron, los persiguieron, los querían matar, y Dios los respaldó, y vieron la mano de Dios, y regresaron a reconstruir una ciudad que fue destruida porque ellos se olvidaron de Dios. Y en este último capítulo nos damos cuenta que el templo otra vez ya no es un lugar apartado. Nos damos cuenta que otra vez olvidaron los mandamientos de Dios, y nos damos cuenta que se contaminaron con otros pueblos. Uy, qué sabor en la boca de este capítulo. Parecería como de esas películas pero va a haber parte 2, ¿verdad? Porque así como se quedó, pues están en la misma posición que como con Jeremías. Otra vez están olvidándose de las cosas importantes, y sería muy fácil para nosotros decir, oye, ¿por qué este pueblo no busca a Dios? Es increíble que sean así. Pero no somos nosotros iguales. O sea, no nos olvidamos de Dios, no nos olvidamos de santificarnos, de apartarnos para el Señor. Tomamos por poco el pecado, tomamos por poco los mandamientos de Dios. Una vez yo servía en un ministerio, y en el ministerio había un muchacho, un compañero de ministerio que me decía, ¿sabes qué? Estoy muy triste porque fíjate que en la semana agarraron a mi hermano en un delito y lo metieron a la cárcel, lo van a procesar. Y mi tristeza no es tanto por mi hermano, sino por mi mamá. Mi mamá está muy desconsolada por lo que está ocurriendo. Pero me decía, mi mamá oraba por mi hermano y decía a Dios, que él escuche que se tiene que arrepentir, que él escuche tu palabra, que él escuche tus mandamientos. Y mira lo que pasó. Y pasaron unas semanas y me dijo, ¿sabes? ¿Te acuerdas que te conté de mi hermano que está en la cárcel y la oración de mi mamá?
Fíjate que allá adentro en la cárcel hay una iglesia y ahí le están recordando los mandamientos de Dios y ahí le están recordando la importancia por no pecar y ahí le están recordando lo que mi mamá le decía y toda la oración intercesora de mi mamá. Mira qué bueno es Dios, porque nos está recordando exactamente lo mismo sentados en una cómoda silla. Mira qué bueno es Dios, porque no estamos tirados en una banqueta o no estamos en la cama de un hospital, sino que Dios nos habla con amor. A cada uno de nosotros, Dios nos habla sobre las cosas que tenemos que sacar del templo, sobre las cosas, los mandamientos en los que hay que poner atención, sobre las cosas que no podemos seguir permitiendo en nuestra casa. A cada uno de nosotros nos llamó a ser radicales, porque ¿sabe qué? Sigue siendo Dios bueno, porque no estamos en la cautividad de Babilonia, ni estamos regresando a reconstruir una ciudad. Y sígame el paralelismo, no estamos hablando de reconstruir un matrimonio o de reconstruir una vida, pero sabe que el final sí es camino de muerte, sí lleva para allá. Así que tomemos esta oportunidad, porque el pecado solo ha traído dolor y sufrimiento a nuestra vida. Nosotros somos personas rotas sin Jesús. Nosotros somos unas personas que somos necesitadas de Dios. Y sabe qué, que le quede claro que Dios al que ama disciplina y azota al que ha recibido por hijo. Así que Dios sí le va a disciplinar y Dios sí le va a amonestar. ¿Por qué no tomamos mejor esta decisión de apartarnos de pecado ahorita que tenemos esta oportunidad en amor? Que tenemos esta oportunidad de dejar de hacer lo malo y dejar de pecar. A cada uno Dios nos habló en el corazón y creo que podríamos orar y pedirle a Dios que verdaderamente nos fortalezca y nos ayude para dejar ese pecado que cada uno de nosotros nos habló. Si alguno de nosotros dice que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. 1 de Juan capítulo 1. De manera que le propongo que hagamos eso. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a permanecer santos. Señor, primero queremos darte gracias porque estamos aquí sentados en este cómodo lugar y tú escribiste todo esto en este capítulo 13 del libro de Nehemías para hablarnos en este día a nuestro corazón, para dejar de hacer lo malo aún en amor. Yo distingo tu amor, Dios, yo distingo tu amor en tu palabra y primero, antes que cualquier cosa, te queremos dar gracias por hablarnos así, por ser paciente, por mostrar tu misericordia. Y Dios, pues tu palabra nos lleva a reconocer nuestro pecado. Dígale ahí en su corazón: yo te pido, Dios, que me fortalezcas para dejar de hacer, para dejar de oír, para dejar de participar. Ayúdame a sanear mis relaciones con otras personas, aquellos que me alejan de ti, las situaciones que me alejan de ti, las situaciones que me hacen pecar. Dios, líbrame, desata de mi corazón. Tú me hiciste libre de pecado, Dios. Tú moriste en la cruz para hacerme libre, Señor. Ayúdame a ser radical. Ayúdame a que mi santidad sea una santidad violenta. Sacar de mi casa lo que tengo que sacar de mi corazón, para apartar mis oídos, mis ojos, mi boca, mis manos, mi cuerpo entero para ti. Porque yo quiero dejar de pecar, Señor. Porque yo sé que tú eres un Dios santo y yo quiero ser santo delante de ti. Límpiame y hazme más blanco que la nieve, Señor. Examíname, Dios, todos los días para que yo entienda las cosas a las que tú le llamas pecado. Te queremos dar gracias, Dios, por esta iglesia y por este lugar donde podemos consagrar, estos domingos para bendecir tu nombre, para que tu nombre sea conocido, para anunciar la obra tuya, Jesús, en la cruz del Calvario, para anunciar que resucitaste. Ayúdanos a apartar nuestros domingos y este tiempo para
buscarte, reconciliarnos y entender de tus maravillas, Dios. Habla a nuestro corazón, no solo hoy, sino todos los domingos, Dios, que podamos apartarnos para recargarnos de ti, limpiarnos del mundo. Señor, toda esta oración se resume en una cosa: que te necesitamos. Te necesitamos, cada uno de nosotros también te necesitamos como iglesia. Te amamos, Señor, te alabamos y te bendecimos de todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.